para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras. And then it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Dreamhead! That guy on bass? Oh, yeah? That's Todd. I know! Oh, yeah? You know? Oh, Oh no. Hello again, friend of a friend. I knew you were. Buenos días, internautas, estamos escuchando la canción Black Sheep de la película de 2010 Scott Pilgrim vs. The World. Now that the truth is just a rule that you can bend. You crack the whip, shape shift and trick the past again. Send you my Esta canción es originalmente de la banda canadiense Metric, pero esta versión que estamos escuchando es de la banda ficticia de la película The Clash at Demonhead. Como les digo, esta película es de Scott Pilgrim vs. The World, que está basada en el cómic Scott Pilgrim del canadiense Brian Lee O'Malley. Y con esta canción les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, que se transmite en vivo todos los miércoles por Rosario Radio. Mi nombre es Camila Núñez y le doy la bienvenida a nuestros panelistas Lady Pimienta y Laura Ballesteros. Buenos días, Lady, ¿qué tal? Hola María Camila, muy bien, muy felices de estar una vez más en Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Hoy con un tema súper chévere que no habíamos tocado en toda la trayectoria de Las Voces del Libro, entonces qué bueno que pudimos traer este tema hoy acá a la mesa de trabajo. Así es, estamos entusiasmados con este tema. Buenos días, Laura, ¿cómo está? Buenos días, Camila, buenos días, Lady, a todos nuestros oyentes. Súper feliz nuevamente de estar acompañándolas en un nuevo programa. Así es, y bueno, recuerden, internautas, que nosotros tenemos muchas redes sociales por las que nos pueden contactar. Recuerden usar el hashtag Las Voces del Libro UR. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook como @editorial UR. Y también, por supuesto, somos la editorial de la Universidad del Rosario, por lo que pueden buscar nuestras publicaciones en www.editorial.edu.co, ebook.rosario.edu.co y revistas.rosario.edu.co. Pero entonces, bueno, ¿yo por qué traje esta canción? Porque estamos todas muy emocionadas de el tema de hoy, y es que no es casualidad porque hoy vamos a hablar sobre cómic, especialmente del Festival Independiente de Cómic Colombiano FICO, que se llevó a cabo el pasado 25 y 26 de mayo del 2019 en el Centro Cultural Biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Entonces, señoritas, ¿cómo nos va con los cómics? ¿Los conocemos? ¿Nos gustan? ¿Hemos leído? ¿Qué? ¿Cómo nos va? Pues a mí me va como más o menos, María Camila, porque si bien sí me gusta el cómic, pero no soy como consumidora habitual. Sin embargo, en el sofá del año pasado, en el Salón del Ocio y la Fantasía que se hace en Bogotá, en Corferias, me topé con un pabellón dedicado como a cómic hecho en Colombia y me pareció súper bonito porque eran historias de superhéroes bogotanos, por ejemplo. Interesante. Entonces eran problemas de gente rola, problemas que el supervillano atacaba a Transmilenio, cosas por el estilo, y los escenarios eran muy bien logrados, los personajes también, y las ediciones además las vendían de una forma fabulosa porque eran ediciones de lujo, entonces venían en sus cajitas y todo, o sea, muy muy coleccionable y también como muy a la par de lo que se hace en cómic internacional, me parece a mí. Muy muy interesante. Laura, ¿usted cómo le va? Bueno, a mí me va muy bien con el cómic, es uno de los géneros que más me gusta. Realmente, bueno, tampoco soy tema de coleccionista, realmente voy muy a los clásicos, las aventuras de Tintín, este tipo de género y pues de historietas que son supremamente interesantes y que son todo, pues son un poco más enfocadas a temas de niños, pero soy súper fan. Bueno, buenísimo. ¿Ustedes están coleccionando o...? No estoy coleccionando, pero también me he encontrado con ediciones académicas que usan el cómic y eso me ha parecido muy muy interesante
porque se trata de llevar, pues bueno, sobre todo he logrado conocer trabajos de antropología que son llevados al cómic, entonces eso me parece súper chévere porque yo siempre he creído que el trabajo de campo de los antropólogos, de los periodistas, sirve un montón no solo para hacer este tipo de publicaciones académicas, sino para muchas otras, o sea, publicaciones literarias, de este tipo de cómic, y también me parece que es una forma de darle mucho realismo a lo que uno ve en campo, entonces me parece un recurso súper válido, súper innovador en la academia, que espero que los académicos sigan usando en sus publicaciones y que migren más a este tipo de formatos. Así es, yo me acuerdo también alguna vez, hace varias ferias del libro, había precisamente un artista colombiano, estos caricaturistas, que también tenía una producción de cómic y de cosas coleccionables, tarjetas coleccionables que hablaban sobre la independencia. Entonces, claro, estaba Bolívar y Santander, pero los dibujaba como estos personajes pues heroicos, y entonces era como una manera también de llegar a otros públicos. Entonces me parece muy interesante también lo que menciona Lady, porque no es solamente la academia, sino también hacia dónde se quiere llegar con esa información, ¿no? Entonces, usualmente los niños, como lo mencionaba también Laura, pero pues también los adultos estamos ahí, y más ahora que yo creo hay un boom de toda esta historia de los cómics, de la ficción, porque entonces estaba pensando, yo nunca he leído un cómic, y creo que tal vez no lo haga, pero digamos que las películas me han capturado muchísimo. Entonces el universo cinematográfico de Marvel, todo lo que está haciendo ahorita de DC, la última película de X-Men que salió hace poquito, entonces digamos que todo eso crea un boom y como un ambiente en el que se le da la bienvenida a estas, digamos, géneros literarios, a estas nuevas historias, aventuras, personajes, que también de alguna manera buscan reivindicar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes cómo les va con estas películas? ¿Les gustan? Por ejemplo, Marvel, DC. Sí, yo también soy súper fan. Digamos que también tuve un acercamiento a ese tipo de cómics partiendo de las películas, porque inicialmente yo creo que es el tema de Hollywood y cómo nos va trayendo en el tema de cine, y creo que es muy muy bueno pues empezar desde las películas, porque es el gancho que tenemos todos independientemente de la formación académica, de la edad, de todo eso. Entonces, así es. Lady, no. Yo soy hincha de DC Comics, me encanta DC, por supuesto, amo Batman. ¿En Batman serio? está en mi top. Además me parece que es el mejor superhéroe y entro en debate con muchas personas, pero sí, no me creo importa. que nuestros internautas van a entrar ahí a discutir a ver cuál es el mejor. Creo que eso es un tema que pueda meritar un programa completo, pero el punto es que me gusta mucho la producción gráfica de Batman. Me desconecto un poco ya cuando la historia evoluciona, cuando aparece Damian, que es el hijo de Batman, cuando, cuando la historia se transforma muchísimo, claro. Ahí ya me pierdo un poco, o sea, creo que eso ya es más para fans de verdad consagrados, pero me he encontrado con unos cómics lindísimos que venden en la librería Lerner, unas ediciones de colección fantásticas. Debe ser espectacular. Que, por supuesto, están hechos con materiales fabulosos y también, pues, de todas maneras, el recurso gráfico es impresionante. Y yo creo que, pues, a mí sí me pasa que me conecto mucho con la historia, como que además uno la consume de una manera muy fácil, muy agradable. También. Entonces, yo sí lo disfruto bastante y me quedo con DC. Bueno, ahí estamos, porque claro, a mí me encanta también DC, pero en este momento estoy súper capturada con Marvel, pues con todo lo que pasó. Pero entonces quería también hablarles, porque por ejemplo hace poco también salió una nueva película de Spider-Man, la del multiverso, sí, que es un formato completamente diferente y una historia también completamente diferente, que además fue ganadora del Oscar y fue súper premiada, y la canción de hecho va a sonar hoy en el programa, no les voy a decir en qué momento, pero va a sonar. Si ven cómo estamos desconectados nosotros acá con este programa, porque bueno, también hay otra discusión, y es que como es esta discusión sobre como el purismo, ¿no? Entonces no, o sea, esta gente que se ve sobre las películas, no, tenemos que leer los cómics antes de la película, conocer, igual como que esa discusión que hemos tenido acá sobre mejor el libro que la serie o la adaptación a la película, pero creo que hay que darle oportunidad a que entremos a conocer ciertos mundos, otras historias. Además, como le decía Laura, también es un gancho muy muy grande. Entonces, por ejemplo, tal vez no yo, pero muchas otras personas entran a buscar, a identificarse con otras cosas, a buscar el cómic, y de ahí sale otro montón de cosas, como por ejemplo, esta persona cosplay, o no sé, tal vez hacer sus propias historias con su propio superhéroe, como lo mencionaba Lady, estas historias de cómic bogotano. Pero bueno, entonces les estábamos contando también que hoy vamos a hablar sobre precisamente el festival independiente de cómic colombiano FICO, que lo fue dirigido vamos a tener ahorita al invitado que es
es la cabeza de este festival, pero entonces tenemos una información de este festival y es que tuvo un montón de invitados y de eventos, entre ellos, por ejemplo, directores de empresas de cómic colombiano, de animación, de diseño, también dibujantes, tenemos también autores de libros, autores de cómics. Entonces digamos que lo que me parece también interesante es que se da la oportunidad no solamente de conocer qué se está haciendo, sino de crear en ese momento. Entonces yo creo que, por ejemplo, ustedes, si tuvieran la oportunidad o han tenido la oportunidad alguna vez de tener como un taller de escritura creativa o de alguna de estas cosas, o si de pronto se han vinculado a algún taller o no sé, clases, seminarios sobre cómo hacer cómics o esta clase de cosas. No, hasta ya no he llegado, María Camila. Además, porque siento que uno necesita un talento muy particular para lograrlo. Y pues sí, o sea, yo dibujo y en el colegio veía diseño gráfico y, o sea, era como mi electiva. Pero no, o sea, no me animaría, digamos, le dejaría el trabajo a los expertos realmente, sí, que sean ellos quienes capturen la historia y la conviertan en este tipo de productos. Pero escritura creativa, ¿sí ha trabajado algo de eso o no? No, sí, no. Yo tampoco, Laura. Sí, he tenido la oportunidad a través de también como pequeños semilleros en la universidad, de grupos de personas que nos encanta la literatura y cogíamos un personaje, una situación supremamente habitual y la idea era que cada quien hiciera su parte en un texto semanal, pero creo que ha sido lo máximo. También, digamos, comparto mucho lo de Lady, el tema gráfico, yo siento que eso es de duros, porque no cualquiera puede estar dibujando y plasmando algo, porque además una imagen tiene que decir más que 1000 palabras, entonces creo que cierto. Ahí está, digamos, como el meollo de todo el cómic. Creo que ahí también está la riqueza del cómic, porque se narra toda una historia que es entretenida, que es visualmente atractiva y que tiene pues también estos digamos, hitos del cómic, que es el pau o el capau o estas cosas. Entonces digamos que, bueno, esta es la riqueza y la complejidad del cómic. Y una última pregunta antes de irnos a una recomendación musical: ¿cómo les va con el manga? O como, bueno, con esto... No, pero ahí ya me perdió, María Camila. Sí, yo creo que también el tema de manga nunca lo he tenido ahí muy presente, tal vez también a través de películas, porque tengo amigas que son supremamente fan de este tipo también género, y me han recomendado películas y soy fan, digamos, del Viaje de Chihiro, bueno, de todas estas que son icónicas, pero de por sí el manga ya físico no he tenido el interés. Porque, claro, esto también es otra cosa muy relacionada con el cómic, y es que también tiene, pues, bueno, sus libros de historias, pero también tiene entonces adaptaciones a series, etcétera. Y bueno, es la discusión también sobre qué clase de arte es esto, y pues el talento que se requiere detrás de esto, y pues claramente hay una comunidad detrás de esto. Pero entonces, todo esto vamos a seguirlo conversando en un momento, pero por ahora nos vamos a ir con la recomendación musical de Lady Pimienta. Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro. Así es, Laura y María Camila, hoy les traigo a ustedes y a todos los ciberoyentes una canción que fue estrenada hace un par de días. Este tema hace parte del primer álbum de estudio póstumo del DJ sueco Avicii, quien se suicidó el año pasado. Este álbum fue lanzado el 6 de junio y lleva por nombre Tim, que es el nombre pues de Avicii, el nombre real. Y como dato curioso, todas las regalías de las ventas de este álbum se destinarán a la Fundación Tim Bergling, creada después de que Avicii se suicidó, para concientizar a toda la población sobre la importancia de la salud mental. Esta canción es la número 10 del álbum y es una colaboración con el grupo estadounidense Imagine Dragons, quienes se encargaron de hacer la ceremonia de apertura de la Champions League hace también como 2 semanas. Y algo muy interesante de este álbum es que tiene muchas colaboraciones con otros artistas. Está Chris Martin, el vocalista de Coldplay, que me parece que suena estupendo y muy recomendado porque es como, yo no sé si ya se vieron la última temporada de Black Mirror. Estoy en esas. Pero bueno, hay un capítulo en el que, en el capítulo donde sale Miley, que está desconectada y empiezan a producir música, digamos, en ese estado de inconsciencia. Me parece que esto se asemeja un poco a ese momento porque fue música que produjeron a partir de cosas que Avicii dejó iniciadas pero que no finalizó, y lograron sacar el álbum, que está muy interesante, está muy bueno para que lo escuchen y lo descarguen. With my heart upon my sleeve, my head down low, I still feel broken. Down upon my knees, with my head down low, and I still feel broken.
my head down low, I still feel broken. Down upon my knees, with my head down low, and I still feel broken. Where are you? Where are you? I'm now that I need you most, and my heart upon my sleeve, broken down, down, down. Now I can't go a single day without thinking of the words I'd say. And I can't do a single thing without thinking of you, thinking of you. Now I'm just left with the pieces to put back together. With my heart upon my sleeve, my head down low, I still feel broken. Down upon my knees, with my head down low, and I still feel broken. Where are you? Where are you? I'm now that I need you most, and my heart upon my sleeve, broken down, down, down. Editorial Rosarista. Textos de investigación, docencia y extensión. Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de Rosario Radio. ¿Sabes qué es Ruta 2025? Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025. Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados? Estudiantes de pregrado, posgrado, extensión, egresados, profesores de carrera, de cátedra, grupos externos de referencia, colaboradores y administrativos, aliados estratégicos, directivos y decanos, colegiales y conciliarios. Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025? Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario. Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre se está proyectando. De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología. Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía. Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales. Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor. Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co. ¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya. Estás escuchando Las Voces del Libro. La voz sanguera de María Camila Núñez la escuchas en Las Voces del Libro. Volvemos de la pausa de Las Voces del Libro hablando de cómic colombiano, historietas, películas, y esta canción que está sonando se llama Immigrant Song de la banda británica Led Zeppelin e hizo parte de su disco de 1970 Led Zeppelin 3. Últimamente resurgió de manera muy importante porque hizo parte de la banda sonora de la película Thor 2, obviamente basada en los cómics de Marvel, y pues además es un temazo, así que quedémonos un segundo con esta canción y ya volvemos. María Camila, también estábamos hablando fuera del micrófono de datos curiosos sobre esta canción, ¿no? Sí. Este tema es un hito del metal, pero también ha sido adaptado en muchas otras películas, como usted lo mencionaba, porque sale en Shrek cuando es la cena de las brujas. De las princesas, ¿no? O de las princesas. Creo que es de las princesas, bueno, cuando sí, van a atacar el castillo, sí, y sale como Blancanieves con los pajaritos. Sí. En esa escena. Ahí sale, y también es parte del intro de la película La chica del dragón tatuado, que es buenísima. Una gran película. Muy recomendada para que la vean, y también me encanta cuando este tipo de canciones hacen parte de la cultura pop.
Así es, digamos, esto también me recuerda un poco las conversaciones que estábamos teniendo la semana pasada, que hablamos sobre la representación de Colombia en el cine internacional, y teníamos a este invitado que es músico y sabe un montón de música y nos decía, bueno, la banda sonora hace parte también de la película. Entonces, bueno, y de hecho esta fue la canción que yo traté de decirle a él, de darle el ejemplo, pero creo que no lo logré. Al menos lo antojé de que se viera Thor 2, entonces creo que algo logré. Pero bueno, volvamos entonces. Estábamos hablando entonces de estas películas que están siendo adaptadas estas cómics o historietas que están siendo adaptadas a películas o series, y digamos que últimamente ha habido un fracaso más o menos sonoro de las adaptaciones de anime, ¿cierto? Como de adaptaciones de las películas como Ghost in the Shell o ni idea, ¿no lo han visto? No, ahí a mí ese género me parece súper complicado. Sí. Yo personalmente no me conecto, entonces para mí yo podría decir que tiene muchas falencias. Sí, pero que a tiene muchas falencias. ¿Las adaptaciones? Sí, para encajar, para conectar al público. O sea, siento que todavía está destinado para un público muy, muy particular, que es fiel seguidor de este tipo de producciones. Como yo no me considero seguidora, por supuesto. Tampoco. Y siento que justamente por eso no conectamos con la historia. Es muy cierto. No se logra completamente. Y no quiero decir que esté mal, porque también se trata de eso, como de salir de los estándares comerciales un poco. Pero me parece que sí, si el objetivo es captar un público más amplio y empezar a crear unos nichos más grandes, pues ahí falta mucho por mejorar. Porque además también son cosas muy de nicho, ¿no? Muy de esto, lo que yo estaba hablando antes, es como yo me leí el cómic, toda la historieta, todo el manga y me lo sé de memoria, y ahora viene esta película que además también viene una discusión de qué actor ponen a actuar el rol, ¿no? Entonces también hay una discusión ahí sobre el blanqueamiento, entonces es algo bien complicado y es algo que también, digamos, creo que estas películas de Marvel o de DC han logrado, y es como esta onda hollywoodense, cogerse de los actores que han escogido, de, por ejemplo, esta clase de estrategias de coger canciones, que les ha servido mucho. Sí, pues digamos, y yo creo que comparto mucho la opinión de Lady, y además un poco estaba pensando, yo sí he tenido, digamos, como el interés de ver algunas películas de este tipo de manga, pero realmente son las más sonadas, no necesariamente responden a cómic o a mangas o a historietas, y sí siento que hay una brecha muy grande, y aunque tienen el interés, digamos, de ampliar y llegar a otro tipo de público, creo que sí tienen muchos límites, más que todo también por el origen mismo, porque son muy complejas las imágenes, porque realmente son un tipo de comunidad que realmente está naciendo y que emerge este tipo de cómic, y pues creo que es muy difícil, no sé, de pronto también por la industria, porque pues Hollywood, pues Marvel pues le da a todo el mundo, además porque es lo que consumimos y es lo que realmente nosotros encontramos acá en nuestro cine, pero el manga no tiene espacio y no lo ha tenido, incluso el cómic no lo tiene acá en Colombia, entonces creo que también es muy difícil. Es lo que mencionaba también Lady, es como que uno no se conecta a esas historias. Pero también entonces está en qué clase de historia o qué clase de mensaje se quiere dar, y creo que lo quiero relacionar un poco con lo que estábamos mencionando antes sobre en qué otros aspectos se ha estado usando el cómic, y Lady nos estaba contando entonces que se ha estado usando en libros académicos, digamos, se ha estado usando como una estrategia, digámoslo, pedagógica, pero también de divulgación. Sí, también eso me hace recordar que hay una tendencia académica súper interesante en los estudios culturales, y son los estudios visuales. Los estudios visuales abordan fotografías, producciones gráficas, novelas gráficas, y ahí pues se han encontrado aspectos súper interesantes porque primero es una nueva tendencia a la que emigra no solo el cine y las producciones literarias, sino también las producciones académicas. Y allí uno se encuentra ejemplos como Maus, que es la novela gráfica del Holocausto, y ese me parece siempre un ejemplo súper bonito porque el Holocausto, o sea, yo no creo que haya un tema más sobreproducido que el Holocausto. Es muy cierto. Judío, y de todas maneras esa novela logra dar un aire completamente diferente porque se trata no solo de la experiencia del escritor, la experiencia personal transmitida a través de la novela gráfica, sino también la caracterización de los personajes, que es súper bien cuidada, los escenarios súper bien puestos, y me parece que, por ejemplo, ese tipo de iniciativas, que aunque el tema ya está agotadísimo, siguen siendo innovadores desde un punto de vista académico. Yo quisiera, y ahora que lo menciona Lady con
pues con esta historieta, con este cómic de Mouse. También acá en Colombia se hizo uno, no recuerdo muy bien el nombre, pero fue sobre el tema de la toma del Palacio de Justicia. Y también es una iniciativa que creo que trata de retomar este tema que es que es supremamente discutible, que aún lo tenemos, digamos, palpable nosotros como sociedad, pero trata de dar un giro un poco narrativo más crítico, porque además el uso de, digamos en el caso de Maus, de animales para representar tanto a los nazis como a los judíos, pues es supremamente interesante porque realmente le lleva al lector a pensar y un poco a configurar la misma historia. Entonces creo que realmente es una forma, una narrativa muy interesante que nos lleva a todos los lectores y espectadores pues a tratar de indagar un poco más por la historia y generar un análisis un poco más amplio sobre lo mismo. Porque además también ha tomado mucho terreno el cómic como este género, porque no solamente en el sofá, porque obviamente es el protagonista, sino también, por ejemplo, en la Feria del Libro me acuerdo que en varios stands vi como un pequeño estante que era novela gráfica o cómic, y ahí entonces hay ya como un papel que están jugando y que quieren seguir jugando, porque también entonces se relaciona con la cultura y la manera en la que estamos viendo. No sé si ustedes en Instagram han visto este auge de páginas en las que se hacen mini viñetas o mini cómics para contar, usualmente son como de animalitos muy tiernos o del el día a día de las relaciones. Entonces digamos que esas dinámicas también se están viendo retomadas, digamos, esa manera de comunicar las ideas y de comunicar las historias, porque entonces también los personajes y la manera de dibujar se ve modificada y hay muchos tipos. Entonces puede ser, por ejemplo, una viñeta muy realista en el que el dibujo es supremamente detallado a color, etcétera, o puede ser estos también dibujos muy básicos en el que es a blanco y negro solamente con bolitas. Hay un aspecto súper interesante ahí, y es que, por ejemplo, este tipo de iniciativas está llegando a la producción de los trabajos de grado. Y, por ejemplo, en periodismo, aquí en la Escuela de Ciencias Humanas ya encontramos que existe esa iniciativa por parte de los estudiantes de convertir la reportería en un producto gráfico. Y a propósito de eso, les quiero recomendar una tesis que fue meritoria, y además las chicas se ganaron un premio distrital a propósito de esa iniciativa. Buenísimo. Y es Acaracuy, Espíritus de la Candelaria, hecho por Luisa Franco y Lina Lafont. Ellas son estudiantes de periodismo de la Universidad del Rosario, y súper recomendada la iniciativa porque combinan esta parte gráfica, podcast, la reportería, el análisis de archivo. Entonces, muy chévere que estas iniciativas empiecen a trascender y no solo se queden tan bien en el papel, sino también que emigren al espacio digital. Bueno, completamente cierto. Y recuerden, internautas, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, conectarse con nosotros por Twitter en @editorial_urrosario, usar el hashtag Las Voces del Libro UR. Y Lady, tenemos un invitado bien especial, ¿cierto? ¿A quién tenemos hoy? Tenemos a Santiago Suescún Garay. Él es el director del Festival Independiente de Cómic Colombiano, FICO, nuestro protagonista hoy en Las Voces del Libro. Santiago es graduado de la Universidad de La Sabana en Comunicación Audiovisual y Multimedia y en Comunicación Social y Periodismo. Actualmente es editor de video para Noticias Caracol y hoy nos acompaña en Las Voces del Libro. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, pues acá estoy para que me acosen de preguntas. Bueno, porque eso es lo que vamos a hacer, y quisiera empezar entonces por preguntar una pregunta muy sencilla. ¿Cómo entró al mundo del cómic? ¿Cómo se interesó por esto? Y luego, o bueno, si fue simultáneamente, ¿cómo llegó al mundo del cómic colombiano? Bueno, entonces yo principalmente conocí el cómic pues gracias a mi familia, que siempre fueron como amantes de Asterix, de Tintín. Yo fui pues más de Calvin y Hobbes. Entonces siempre me gustó, pero pues fue algo como un gusto normalito, como del periódico, de pronto de tener unos tomitos. Pero ya después, poco a poco, pues le cogí más afición, ya más grande, cuando me llegó el primer como libro de Mortadelo y Filemón, que es un cómic español que a mí me parece sensacional. Cada tomo es muy chistoso y son pues cientos de tomos. Entonces ahí los empecé a coleccionar. Y ya mucho más adelante, ya pues entrando a la parte del cómic colombiano, yo pues por ahí que tipo en la universidad, cuarto semestre, quinto semestre, yo desconocía que hubiera cómic colombiano. De pronto salió una propuesta por ahí que se llamaba Bogotá Masacre Zombie, que resultó no ser tan por ahí, pero sí como que bueno, yo decía, bueno, pues primer cómic colombiano, tal, porque yo desconocía totalmente. Y estando en la universidad se me dio la posibilidad de ser practicante en una fundación llamada El Cómic en Línea. Ahí empecé como pues
lo que usualmente la gente dice, ay, qué aburrido hacer bases de datos y todo, pero esto era de bases de datos de cómic colombiano. Yo veía una biblioteca, pues, bueno, una biblioteca chiquita, pero pues era una biblioteca que estaba cargada de cómic colombiano. Y pues muy interesante ver eso y conocer y hacer el registro y preguntarle como a mi, entre comillas, jefe, porque él no le gustaba que le dijera jefe, sino como compañero o champi. y él me contaba sobre cada una de las historias, entonces me empecé a engomar más y a gustarme cada vez más como que era todo esta, digamos que mercado del cómic colombiano. Y bueno, poco a poco pues se fueron haciendo proyectos, de ahí nació el Festival Independiente de Cómic Colombiano, originalmente creado por Champe, y después yo asumí el mando pues para llevarlo pues más a cabo, para llevarlo a lo que es ahorita. Justamente sobre la iniciativa que dio nacimiento al Festival Independiente de Cómic Colombiano, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, entonces fue como tal una idea que nació de cubrir una necesidad, que es darle exhibición a los artistas y darles como un espacio de aprendizaje como tal. ¿Por qué? Porque pues digamos que como mencionaba, como ay, bueno, se conoce Bogotá Masacre Zombie como es el único cómic que se conocía en el momento, tal, pero habían más, pero eran muy ocultos, entonces tocaba pues darles más exhibición porque habían muchos talentos y habían muchos cómics antes de Fico, habían muchos cómics y después de Fico hay muchos más, ¿sí? No es que yo diga que Fico es la ventana más grande, pero bueno, igual es una gran ventana para que vayan más proyectos. Pero volviendo al tema, digamos que todo esto era una necesidad, nació una necesidad de mostrar más proyectos. Entonces a Champe se le ocurrió esta idea de reunirnos de manera como gratuita en la Virgilio Barco, en las salas de estudio. Entonces se reunieron artistas expertos, estaban artistas novatos, que para la idea era como reunirse, hablar, conocer proyectos y que hicieran unas charlas. Eso fue muy bien, fueron como unas 50 personas y bueno, y después como que seguimos como crecer. Yo iba de camarógrafo el primer día, me dijeron no, venga y ayude a grabar, yo listo. Y después yo dije no, pero esto tiene potencial, se puede mejorar, se puede hacer más grande. Entonces organizamos el segundo, otra vez gratuito en la Virgilio Barco, y dijimos no, para el tercero hay que hacerlo más grande, hay que organizarlo más. Ahí pasamos a Tu Geek. Siempre voy a estar agradecido con el dueño de Tu Geek, Esteban Cifuentes, por el espacio que nos dio, porque fue el primer paso para crecer aún más. Y bueno, a partir de ahí ya pues seguimos creciendo. Estuvimos en Maloca una vez y ya estuvimos de resto en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Ok, bueno, yo quisiera que entonces le contara a nuestros oyentes cómo está la industria del cómic en nuestro país. Usted... Bueno, entonces yo considero que estamos en una etapa de renacimiento, después de un tiempo en que hubo un hueco en que no se sabe qué pasó. O sea, sí se sabe como, hay varios como, no teorías, pero sí como factores que pudieron afectar el cómic, pero digamos que a eso no va tanto la pregunta, sino en cuanto a cómo está actualmente el cómic. Y yo digo que estamos en una etapa de renacimiento, ojalá próximamente a una edad de bronce, donde se pueda como empezar como a que los artistas puedan vivir de esto, por lo menos algunos pocos puedan empezar a vivir de esto, que se vuelva más comercial, que la gente como que diga, oiga, sí está existiendo cómic colombiano, que no sea algo como tan desconocido, sino que de verdad como la gente lo empieza a conocer. Ahorita estamos en esta etapa de renacimiento en el que están saliendo muy buenos proyectos, una gran variedad de proyectos, o sea, no se quedan como con un solo estilo, sino hay múltiples propuestas, cada uno con una historia que contar y un estilo que mostrar. Entonces eso es como lo que siento ahorita de la industria. Todavía le falta crecer mucho, todavía falta que vivamos de esto, todavía falta que se haga más cubrimiento sobre esto, que haya más medios especializados sobre esto, sobre cómic colombiano como tal, porque pues de cómic hay mucho sobre Superman y Batman y cómo están las cosas en Marvel y en DC, pero falta más de cómic colombiano y hay que hacerlo demostrar, hay que mostrar que existe esa variedad. Bien, y digamos esta plataforma que usted nos está mencionando que presta el festival, ¿cómo fue la agenda del festival? ¿Qué invitados tuvo? ¿Cómo andó el festival? Bueno, para este festival, el último, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces para este último en la Julio Mario Santo Domingo, entonces tuvimos una agenda muy variada, todos como enfocados a mostrar casos de éxito, tanto en el exterior como éxitos pasados. Entonces, éxitos en el exterior, por ejemplo, estuvo Lorena Álvarez, que ella incluso fue recientemente también nominada a unos premios, pero en ese momento para Fico. La invitamos porque estuvo nominada a los premios Eisner
por una novela que ella hizo, una novela gráfica que se llama Luces Nocturnas. Entonces queríamos pues resaltar esos casos de éxito. Dos Aldos, que es hecho por Pablo Guerra y Henry Díaz. Ellos dos ganaron el premio internacional de manga en Japón y ganaron el premio de oro. Y pues es curioso porque pues ustedes saben que el manga es súper desarrollado y todo, y ganaron los colombianos, entonces súper bien. Entonces los invitamos para que dieran una charla. David Restrepo, director de animación de Virus Tropical, él también estuvo dando una charla porque Virus Tropical empezó como una novela gráfica de Power Paola y después terminó siendo una película animada por colombianos, entonces ver esos casos de éxito es muy chévere. Y ya casos como de antaño, pues teníamos a Jaime López. Él trabajó para Los Monos del Espectador, que era una revista que venía con, pues, como tal, una sección como tal del periódico que pues, se enfocaba en cómic colombiano. Entonces, para resaltar como esa época, para mostrar esos tiempos, pues lo trajimos, él habló y comunicó su proyecto que tenía en ese momento, que se interrumpió por varios años y ahorita lo está renovando, que son los Cuidapalos. Santiago, este festival se hace una vez al año. Sí, antiguamente se hacían 2 veces al año, separadas, pero dijimos, no, pues unámoslas en una sola y por eso fueron 2 días este año. Y ya están trabajando en la edición del 2020, me imagino. Estoy descansando de la edición del 2019, pero sí, ahí hay ideas para el del 2020, pues hay que empezar a trabajar en el crowdfunding para ver pues, si podemos traer un invitado internacional, y estamos pensando en un evento en la mitad. Ahorita pues no tengo como grandes detalles, pero la idea sí es como volver a renacer, como digo renacer porque hubo alguna vez unos premios para el cómic colombiano. Entonces nos gustaría pues hacerlo renacer. Santiago, también una de las grandes preguntas es, sí, qué chévere que los artistas puedan vivir de este tipo de producciones, que se incentive, que sea más reconocido en el público, pero ¿por qué es importante? O sea, si bien hay un universo gigante en otros países, ¿por qué es importante que en Colombia se genere este tipo de contenido? Bueno, hay que partir principalmente de que el cómic es un arte, ya es el 9º arte como tal, hay como, no sé, 12. Pero bueno, digamos que de los 10 establecidos, el cómic es el 9º arte como tal. Y lo que hace es como, más allá de combinar ilustración y literatura como tal, es buscar una manera de expresar, de facilitarle medidas de contar historias visuales a la gente. Sí, listo, está el cine que puedes contar historias audiovisuales como tal, audio y video, está la literatura para también contar, pero a veces puedes, no sé, utilizar el cómic para expresarte, para contar historias personales, para contar historias de tu sociedad. Entonces yo pienso que partiendo desde como un arte, sirve como un medio de expresión, como un medio de buscar un cambio también a partir de este pequeño arte que se llama el cómic. Bueno, Santiago, y complementando la pregunta de mi compañera Lady, ¿considera usted que el apoyo y espacio que se le está dando a la industria de cómic en Colombia es igual al espacio que se le da a otro tipo de representaciones artísticas en el país? No, digamos que si estamos hablando principalmente del gobierno, sí. El gobierno sí está dando algunas becas para esto, digamos que son para un cierto tipo de proyectos, pero sí se necesita aún más apoyo del gobierno, no solo como en becas, como listo, gana esta persona y el resto pues chao, sino de pronto como espacios para esto, ojalá pues que el gobierno apoye FICO también, pero más allá de eso como que sí se brinden más espacios para la realización de cómic, digamos algo como el cine que ahorita pues se está levantando mucho más que hace unos años, pues eso está bien, que las artes se representen más, la literatura pues ha tenido un gran apoyo afortunadamente. Pero sí falta que el cómic al nivel de las otras artes pues tenga más apoyo. Y sobre eso precisamente me dio el segue perfecto para preguntarle, todo este boom que ha tenido el universo cinematográfico de Marvel, con la última película de X-Men, con todo, digamos, también las películas de DC que han salido ahorita, ¿cree que eso ha tenido alguna influencia en la manera en que se ve el cómic en Colombia y también cómo se ve el cómic colombiano actualmente? Yo diría que ha tenido más impactos positivos que negativos como tal, o sea, ha tenido muchos impactos positivos, y es que suena feo decir que hay muchos fans que están saliendo del closet como diciendo sí. Me gusta Marvel, me siento orgulloso de que me gusten los superhéroes, porque ya es algo que está de moda, o sea, antes uno decía, ay, me gusta esto, ajá, qué ñoño. Tal cual. Pero ahorita pues ya más gente como que dice, oiga, sí, no tengo miedo de dibujar superhéroes, no tengo...
miedo de, sí, como digo dibujar porque de pronto un niño dice dibujar en la clase, sí, bueno, ojalá no dibujen en clase así, pero en clase de artes, sí, o es que se expresen como tal ahí, pues, o sea, ya no sienten pena por eso y eso está bien, que les guste el hecho de coleccionar, que sea como un hábito alternativo a cualquier otra cosa mala, sino como algo como positivo, el coleccionar, el de leer, el de instruirse y averiguar. Es un aspecto positivo, digamos que negativo porque nos hemos dejado llenar tanto de Marvel, de DC, sí, que eso opaca también un poco el cómic colombiano. Sí. Entonces cuando uno está en sofá y llega alguien, es que vendes Batman, no, yo vendo cómics, sí, pero Batman. Pero no, entonces digamos que eso también hace que cambien los métodos de venta también, entonces uno tiene que hacer ilustraciones de Batman para uno sustentarse esos espacios que uno paga. Digamos que eso es algo que en Fico nosotros rechazamos, o sea, no está mal hacer el arte fanart como tal, pero en nuestro festival decimos no hay fanart, porque queremos resaltar el cómic hecho, o incluso las ilustraciones de uno también las puede llevar, pero no fanart. Y eso resalta y levanta las ventas, como lo vimos en el último festival, de las ventas de los cómics de cada uno. Todos se sintieron muy contentos porque su producto, su cómic, que no se vendía tanto en otras ferias, se estaba vendiendo muy bien en Fico. Buenísimo, Santiago. También para los oyentes que nos están escuchando y de verdad quieren apoyar este tipo de cómic y además todos esos talentos ocultos que uno se encuentra por ahí, ¿qué recomendaciones les daría para crear un buen cómic? ¿Cuáles son esos puntos clave que debe tener un cómic para ser exitoso, para lograr estar en este tipo de festivales? Bueno, yo creo que lo principalmente en esta época como de renacimiento que estamos buscando propuestas y eso, y digamos que no es un medio tan competido entre nosotros, sino que está abierta a que existan una gran variedad. Lo principal es como tratar de ser original con las historias de lo que uno tiene cerca, o sea, no decir, no, yo voy a crear una historia como Caballeros del Zodíaco y que tienen poderes de Goku. No, porque eso no funciona, o sea, no es que no funcione, puede contar una historia interesante con eso, pero no es algo original, ¿sí? O sea, porque no va y cuenta algo sobre la sociedad nuestra, ¿sí? Hay muchas historias que contar, no estoy diciendo que tenga que haber un ninja campesino así con machete y mata corporaciones malvadas, no, pues podría ser una historia interesante, pero sí, pues podría ser más como historias personales, como digamos que se implementen como, no sé, como la forma en que nosotros montamos Transmilenio. Por ejemplo, hay un chico que hizo un cómic sobre alguien que está en desacuerdo con el Transmilenio y termina pues matándolos a todos, pero pues es una cómic crítica sangriento como tal. También, no sé, pues contar historias como personales de la sociedad y eso, pero pues puedes usar mitologías de otros aspectos. Pero sí, pues eso es como lo que tiene que hacerse valer, como el valor colombiano para que haga el valor diferenciador sobre la industria pues universal del mundo. Bueno, definitivamente estamos teniendo una conversación bien interesante, pero tenemos que ir a una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro invitado. Estás escuchando Las Voces del Libro. Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de Rosario Radio. ¿Sabes qué es Ruta 2025?
es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025. Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados? Estudiantes de pregrado, Posgrado, extensión, egresados, profesores de carrera, de cátedra, grupos externos de referencia, colaboradores y administrativos, aliados estratégicos, directivos y decanos, colegiales y conciliarios. Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025? Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario. Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre se está proyectando. De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología. Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario. ¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía. Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales. Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor. Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co. Estás escuchando Las Voces del Libro. Bueno, y yo les quería recomendar esta canción de la banda noruega Aja, que es Take On Me, y que es considerado un antes y un después en la historia de los videos musicales. Y es que esta canción ostenta el título del primer videoclip animado en emitirse en MTV. Además, convirtió a su director Steve Barrum en un ícono entre la historia musical. Además, es autor de videos de canciones de la talla de Billie Jean de Michael Jackson, Money for Nothing de Dire Straits o Don't You Want Me de The Human League. Y bueno, bien acompañados con esta canción, seguimos acá con nuestro invitado. Quería preguntarle, ya que estamos hablando de esta plataforma que se le tiene que dar a los cómics colombianos, ¿cuál nos puede recomendar? Recomendaciones de cómics colombianos, artistas y dónde podemos encontrarlos. Bueno, digamos que como en esta época de Renacimiento todavía no tenemos como sitios donde se vendan especializadamente cómic colombiano, hay que buscar cómo que se generen estos espacios. Entonces no podría recomendar como plataformas como tal, más allá de los festivales y las ferias donde pues participan estos artistas, y pues contactar a los artistas de primera mano pues para comprar sus productos y pues obviamente apoyarlo y todo. Ahora, volviendo a recomendaciones de cómic colombiano como tal, bueno, yo recomendaría Los Espectaculares Héroes Colombianos. Pues siento que se acerca y se aleja de la fórmula de Watchmen, o sea, cuenta algo muy diferente a
a Watchmen como tal, que es que en Watchmen, por ejemplo, cuentan una sociedad que decidió vetar a los superhéroes, ¿cierto? Como no, es que está mal y hay que, o sea, están teniendo demasiado poder. Acá es como al contrario, acá los vanaglorian demasiado, salen en revistas de Soho y pues se están volviendo como ya como unos ídolos y no son héroes, no están salvando a la gente como tal. Entonces bueno, toca como hay alguien que está en contra de esto y es como una especie como de anarquista, pero tiene como ese argumento a favor, diciendo, oiga, es que los héroes no deben ser así. Esto es una obra que yo recomendaría, esto es de Go Up Comics, fue desarrollado por Juan Pablo Silva, muy recomendada. Otra novela gráfica también muy importante para leer es Los 11. Los 11 es una novela gráfica que es como cuenta la historia de la toma del Palacio de Justicia, pero en forma de fábula. Entonces los protagonistas son ratoncitos y los malos son no recuerdo si eran águilas o gatos, pero son como la entidad del mal y todo sobre lo que pasó ahí. Entonces es interesante ver esa propuesta como tal de la toma del Palacio de Justicia. Recomendaría la adaptación de La Vorágine en novela gráfica. Bueno, Satanás ahorita tuvo también adaptación gráfica, de novela gráfica, perdón. Y pues finalmente, pues bueno, recomendaría Dos Aldos, que pues fue la que ganó el Premio Internacional de Manga en Japón. Y bueno, pues si puedo recomendar mi cómic. Por supuesto, que favor. Entonces, bueno, mi cómic es Loca Academia Japonesa. El artista es Fenomoso. Somos muy amigos, él tiene su propio cómic llamado Pumaki. Pero estos son revistillas, ya son revistillas como tal. Entonces él saca varias historias en revistilla. Entonces, bueno, eso es en cuanto a novelas gráficas y así para pues recomendar algunas revistillas pequeñitas. Bueno, está Grid, que es una propuesta manga, pero pues también adaptada acá en lo colombiano. El Cuentero y la Estrella, Anacrónica, hay muchas propuestas, o sea, no puedo creo que parar de dar recomendaciones. Entonces lo principal es que si tienen la oportunidad de ir a FICO, tanto ustedes, mis compañeros de camino, como los oyentes, pues ahí van a conocer mucha variedad y lo que les guste, pues obsérvenlo, cómprenlo, apóyenlo y sigan pendientes. Perfecto. Y una última pregunta así rápidamente, regálenos una red social en la que se puedan contactar nuestros internautas de pronto con usted o la plataforma de FICO. Bueno, entonces para contactarse y conocer de las noticias de FICO, entonces pueden seguirlo por @FICO Bogotá, tanto en Instagram como en Facebook. En YouTube pues tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Festival Independiente de Cómic Colombiano. Ahí lo que subimos son como las entrevistas y pues de pronto uno que otro video que subimos, pero todas las noticias las hacemos en la página de Facebook y en el Instagram. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado Santiago Suescún y por supuesto a nuestros panelistas Lady Pimienta y Laura Ballesteros. Llegamos al final de nuestro programa en este tema del cómic colombiano, espero que les haya interesado muchísimo. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Ferrer y Juan Carlos Ruiz, el control máster de Nelson Duarte, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de Rosario Rado por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.